En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no hace impuro a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de la boca. Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración? Jesús le respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre será arrancada de raíz. No les hagan caso. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. Entonces Pedro le pidió: explícanos esta sentencia. Jesús le respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hace impuro al hombre, pero al comer sin lavarse las manos, no hace impuro al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en este video quiero hablar sobre lo que es el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos 7 sacramentos y uno de ellos es este sacramento. Y a mí me gusta hablar mucho sobre este sacramento cuando voy a dar pláticas a los padres de familia, especialmente que tienen a sus hijos en formación de fe, en el catecismo, porque desgraciadamente cuando hacen la primera comunión sus niños, muchos padres de familia no se levantan a comulgar. Entonces, hay algunos que sí, y eso sí da alegría, sí da gusto, pero por alguna razón muchos padres de familia traen a sus hijos a la confirmación, los traen para que reciban el catecismo, tienen el deseo de que sus hijos estén cerca de Jesucristo, pero sin embargo, por alguna razón, ellos no se acercan a comulgar. Entonces, a través de los años me he estado dando cuenta de esta realidad y he estado haciendo pláticas de confesión de este sacramento, de la reconciliación, especialmente para los papás que no hayan recibido este sacramento ya por algún tiempo, o de que tengan a sus niños en la primera comunión, en las clases de primera comunión, pero que estén pensando de que tal vez yo no me voy a levantar ese día, vengo a la misa, traigo a mi niño o mi niña, pero yo no. Entonces digo, pues aquí hay una discrepancia, porque después los niños, como vayan creciendo, les van a decir a los papás: ¿y tú por qué no te levantas a comulgar? ¿Por qué yo tengo que ir y tú no vas? Y después a la larga los mismos niños dicen eso. Ya cuando van creciendo dicen: pues ¿para qué tengo que ir a misa si tú tampoco quieres ir a misa? Entonces sí tiene que haber se podrá decir que lo que le estés diciendo al niño, pues cuadren, que tú también lo estés viviendo, porque si tú no vives tu fe como papá, como mamá, pues va a ser muy difícil, pero muy difícil que también tus niños quieran vivir y seguir a Jesucristo de esta manera. Estoy hablando como católico sacramentalmente. Entonces, lo primero que habla aquí en Mateo, capítulo 15, es donde la tradición judía tenían sus leyes donde decían que había ciertos alimentos que si los comían los hacían impuros. Entonces, para ellos era un pecado grandísimo, especialmente comer el puerco, ¿no? Ahí Jesucristo les empieza a decir: es que pónganse a pensar que esto no va así, porque toda comida que entra por la boca se va al estómago, ¿y dónde acaba? Pues en el baño, ¿no? Mas, sin embargo, les dice: lo que es el pecado no funciona de lo externo hacia adentro, sino que nace. Aquí es donde viene un punto muy importante. ¿De dónde viene el pecado? Y muchas veces podemos decir: no, pues de mi alrededor, del evento, de la situación que me estaba pasando. No, nace del corazón. La situación no puede despertar ese deseo, que por eso nos dice: no te pongas en situaciones de pecado, porque esa situación de pecado puede que te haga que nazca ese deseo. Y después con el tiempo vas a acabar haciendo lo que llevas en tu corazón.
Es por eso que decimos, ¿no? No te expongas a esas situaciones porque a través del tiempo lo vas a venir haciendo, especialmente si ya le agarras gusto y te empiezas a tener ese mal deseo. Y lo dice todos esos pecados, ¿no? Que ya conocemos: inmoralidad sexual, chismes, envidias, celos, robos, asesinatos, todo eso. ¿De dónde sale? De los malos deseos del corazón. Y para mí ese es el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión no simplemente es ir a decirle todos los pecados al cura, al sacerdote, ahí está, y ya me voy y mi vida va a seguir igual. No, 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 no. Es que no es la actitud correcta, ¿no? Y ahorita voy a empezar a hablar cuál es lo que se necesita para que así este sacramento sea válido y tenga fruto. Porque cuántas veces nos ha pasado donde vamos a la confesión, yo como sacerdote los escucho semanalmente confesiones, pues nos damos cuenta de que a veces salen y pues la vida sigue igual para ellos, o vienen y te dicen lo mismo, ¿no? Vengo y confieso el mismo pecado, Padre. Yo no sé ni para qué vengo a la confesión a veces. Y es eso, es que no estamos entendiendo de qué se trata y cómo hacerle para sacarle más fruto y empezar a salir de ese pecado. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que la confesión sea válida, pero también para que dé fruto? Que eso es lo que más me interesa ahorita en este video. Porque para que sea válida simplemente a veces parece como algo de un sistema mecánico, ¿no? Hago esto, esto y esto y esto y yo sé que es válido. Pero esa parte del que dé fruto es lo que más me interesa a mí en este video. Por ejemplo, me voy a ir desde el principio, qué es lo que sucede cuando una persona va a ir a confesarse. Antes de ir a hacer línea para ir a confesarte, lo que se les recomienda es que hagan un examen de conciencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sucede a veces y muy seguido, desgraciadamente, pero sucede que la persona va a confesarse con el sacerdote y me ha tocado que me dicen: Padre, pues yo no tengo ningún pecado. Dices, ¿cómo? Pues que no tienes ningún pecado. Si no tienes ningún pecado, entonces ¿para qué vienes a confesarte? O sea, estás haciendo perder el tiempo tanto a ti, a mí y a todas esas personas que están haciendo línea. Y después a veces les empiezo a hacer simplemente preguntas de los que son los 10 mandamientos o los 7 pecados capitales, ¿no? Eres soberbio, te has enojado, guardas rencor, ¿cómo estás con la lujuria? Has robado, mentido. Y a veces te dicen: no, sí, eso sí, no, sí, eso sí, oh, sí, eso también lo he hecho. Pues no, que no traías pecados. Y la razón por la cual llegó esa persona así es porque no se preparó. Y si no se preparó, entonces no va a haber fruto. Entonces, para que la confesión sea válida y también tenga esa efectividad, que sea fructífera, tienes que nombrar los pecados. Los pecados tienen que ser nombrados uno por uno. Y es por eso que si no hay un examen de conciencia, pues ¿cómo los vas a nombrar? No tiene sentido. Entonces, en el examen de conciencia se necesita preparación. Un momento donde antes de que te vayas a la iglesia o a la parroquia para confesarte, es bueno que estés en oración. Hay muchos exámenes de conciencia en internet donde te puedes guiar a los 10 mandamientos, a los 7 pecados capitales, donde hay muchas preguntas donde tú puedes empezar a hacer una reflexión, ¿no? Una vez me pasó donde hicimos los servicios penitenciarios en Cuaresma, donde vienen muchos sacerdotes a una iglesia, se les invita a las personas que vengan. Y decidí dar este examen de conciencia. Dije, mientras están ahí en las bancas esperando su turno, que estén haciendo cuando menos este examen de conciencia. Y lo repartimos. Y lo que me di cuenta es de que a los que a mí me tocaban me decían: pues yo nomás venía porque pensaba que nomás tenía un pecado o 2 pecados. Pero al estar viendo este examen de conciencia me di cuenta que tengo y este y este y este. No, hombre, sacaron toda la lista. Y a eso me refiero. Entonces, ¿por qué no estaban avanzando en su vida espiritual? Y también en el tema de confesarse, era porque no se habían tomado el tiempo de hacer un examen de conciencia y esa reflexión. Y esto involucra, sí, una guía, es muy buena, necesaria, pero también pedirle al Espíritu Santo que me empiece a revelar. Que ese es trabajo interno. El Espíritu Santo, ven a mí, empieza a revelar cuáles son mis pecados, que tal vez yo pienso que no, que yo estoy bien, pero tal vez no. O cuáles son esos pecados que están ahí escondidos, que ya no me acuerdo. Y sacarlos, nombrarlos. Porque una de las cosas que se necesita, otra vez, que ese es el segundo paso, es nombrar el pecado. Tienes que decir el nombre. No se necesita decir toda la historia, y especialmente a veces cuando vienen las personas, noto que no es tanto que quieran confesar los pecados, aunque sí mencionan uno que otro, pero lo que noto a veces es de que simplemente quieren platicar.
porque a veces no tienen nadie con quien platicar o están pasando por un momento de tristeza o de soledad, que se ha notado mucho que hay soledad, y quieren que pues, el padre les dé, no sé, 15, 20 minutos del tiempo y pues no lo tenemos en esos momentos porque tengo una línea larga para confesar. Entonces, por eso se les pide que nombren el pecado y si pueden decir en cortas palabras el contexto de, ok, pasó esto y esto y esto y por esto pequé, ok, no hay ningún problema, ¿no? Más sin embargo, cuando empiezas a decir los pecados de aquella persona me hizo esto y aquella persona pasó esto y esto fue lo que sucedió y fue a la tienda y todo lo demás, es ahí donde uno empieza a decir es que esto no tiene pues, nada que ver con el pecado, con la situación. Entonces no es necesario que lo digas y no es necesario que el sacerdote tenga que entender todo lo que sucedió. Lo importante para que sea válido es que la persona lo diga. Este es el pecado. Infidelidad, pornografía, soberbia, falta de perdón, robé, mentí, o sea, lo que son los pecados, ¿no? Eso es lo que se necesita. Se te necesita que nombrar los pecados y también por caridad de las demás personas que están allá afuera, que están haciendo línea, que están esperando su turno. Entonces, y yo sí quiero, como sacerdote, poder confesarlos a todos. Es por eso de que muchas veces cuando llegan y me dicen, padre, soy bien pecador, tengo muchos pecados y esto y lo otro, y es donde a veces se podría decir con respeto, les digo, nombra tus pecados. O sea, no me digas más de la historia, nombra cuáles son los pecados. Tiene que haber un arrepentimiento sincero, honesto de los pecados, donde no hay ese arrepentimiento y simplemente los pueden decir los pecados, pero no hay un arrepentimiento y no hay una intención de no volver a pecar, es inválido. ¿Y a qué me refiero con esto? Una vez me tocó estar con un joven ya adulto, bueno, estaba en sus 30, yo creo, y esta persona, cada vez que me miraba se quería confesar y pues estaba celebrando misas diarias, entonces era casi 2, 3 días cuando estaba viniendo a confesarse. Y era lo mismo, era el mismo pecado. Y entonces ahí es donde empecé a notar que había un problema más que simplemente confesarse. Le dije, la confesión no te está ayudando claramente. Y segunda, sí le recomendé nomás ven a confesarte, que es el fin de semana, el sábado, porque de ahí para otra, o sea, vienes, te confiesas ahorita y ya en la tarde otra vez hiciste exactamente lo mismo. Entonces, o está fallando la intención de no volver a pecar o está fallando verdaderamente que no hay un arrepentimiento, un acto de contrición verdadera. ¿A qué me refiero con eso de contrición, de arrepentimiento? Santa Teresa de Ávila habla de eso de que, aunque se iba a confesar, se dio cuenta de que necesitaba esta gracia de la contrición y que le tomó tiempo para verdaderamente tenerla. Y a lo que se refiere es esto, es quitar el deseo de pecar, que ese es de lo más difícil. Nomás ponte a pensar, cuando una persona se va a confesar, nombra sus pecados, el Padre le da la absolución, no tardas más de 4 minutos, 5 minutos por máximo, ¿no? Y ya saliste. Pero quitar el deseo y trabajar en el deseo de la purificación del corazón y ya no tenerlo, es un trabajo que puede tardar años. Entonces, si es posible dejar el pecado, claro que sí, pero va a tardar porque se tiene que morir ese deseo. Y eso es lo que es un arrepentimiento sincero. Una vez estaba escuchando la prédica o la plática, testimonio de una persona que estuvo en alcoholismo, drogadicción, acabó en el hospital. El doctor le dice, ¿sabes qué? Así como vas a este ritmo, no te doy mucho tiempo de vida porque tu cuerpo no aguanta. Entonces él dijo, yo dejé de usar drogas, no porque quería dejar drogas, sino porque mi cuerpo ya no aguantaba y no me quería morir. Tenía miedo a la muerte y no quería morir. Yo lo que quería era usar drogas, pero ya no aguantaba mi cuerpo y por eso lo dejé. Entonces, muchas personas si quieren dejar de pecar, simplemente por las consecuencias negativas, mi esposa me cachó, me está pasando esta situación, estoy perdiendo dinero, ciertas cosas, ¿no? Eso es un arrepentimiento, sí, que ya te está dando como ese temor de que hay consecuencias y existe el infierno y puedo acabar allá. Que sin arrepentimiento, la persona no se puede salvar. Se necesita un arrepentimiento para que la persona se salve del infierno. Si no hay un arrepentimiento y la persona dice, ¿sabes qué? A mí me vale, yo sí quiero seguir con mi pecado, yo sí quiero seguir como estoy, esa persona se puede condenar. Y así que quiero dejar claro una idea porque una vez que estaba hablando de eso, una persona me dijo, sí, padre, pero es que esa persona es buena. Yo lo que quiero de hacer la diferencia es de que puede ser bueno irte al infierno por el pecado, por no arrepentirte. Hay personas muy buenas, pero que no se arrepienten de sus pecados.
Y eso es lo que te lleva al infierno. Entonces hay personas buenas con buenas intenciones en el infierno. Claro que sí, si no te arrepentiste. Hay personas que han cometido pecados y graves, mortales, que se arrepintieron, tomaron esa decisión de cambiar, de arrepentirse, no nomás en el último minuto, aunque sí, también en el último minuto vale, ¿no? La gracia de Dios, ahí está, la misericordia de Dios es eterna. Sin embargo, personas que han cometido errores graves y que verdaderamente se hayan arrepentido, puede que están en el cielo, porque el cielo está lleno de arrepentidos. ¿Quiénes son los que llenan el cielo? Los que verdaderamente se arrepintieron. Esto es el sacramento de la confesión. Cuando una persona honestamente, verdaderamente se arrepiente, sí por el daño que hizo, no me quiero condenar, pero también ya estoy consciente que es un arrepentimiento más maduro, más honesto, cuando la persona está consciente de que ya no quiero pecar porque lastimé a Jesús, lastimé su sagrado corazón, lastimé, estoy consciente del amor que Dios me tiene, que murió por mí en la cruz, y ya no quiero dañarlo. Y por eso me arrepiento. Ese arrepentimiento se dice que es sobrenatural, es una gracia también de Dios, donde la persona empieza a participar con esa gracia y empieza a darse cuenta de que cuál es el daño que se le hace a Dios cuando uno peca. Porque muchas veces uno peca y dice, no, pues no pasó nada. Pues sí, porque no te estás dando cuenta del daño que le estás causando a Dios. A veces nos damos cuenta del daño que le hacemos a los demás o a nosotros porque aquí lo estamos viendo. Pero les digo, si quieres saber cuánto daño le haces a Dios, mira un crucifijo. Y ahí te vas a dar cuenta todo lo que sufrió Jesucristo, todo el dolor que se le causa a Jesús cuando uno peca. Y eso es la penitencia, ese es el sacramento de la penitencia, de la confesión. Estar conscientes de esta realidad espiritual y trabajar internamente aunque se tome años. Y después tiene que haber la intención. El Padre le va a dar la absolución de los pecados y le va a dar una penitencia. Y esto es porque la persona tiene que tener la intención de no volver a pecar. Otra vez vamos a lo mismo, interiormente el deseo. Confesarte está rápido, 3, 4 minutos, pum, estás fuera. Pero el deseo, lo interno, no todo lo que dice Jesucristo, lo que entra a la boca no es lo que contamina al hombre, eso no es lo que te hace impuro, pecaminoso. Lo que sale, que es el deseo, los deseos es lo que se tiene que trabajar. Por eso que Jesucristo dice, ¿no? Si miras con malos deseos, con ojos lujuriosos, se podrá decir, a una mujer, aunque ni le hayas hablado, pero simplemente al tener un mal deseo con una mujer, ya cometiste adulterio. Entonces vas a ser juzgado hasta por el deseo que está dentro. Lo mismo Jesucristo va a decir con el pecado del enojo. Si te enojas con tu hermano, aunque no lo hayas asesinado, ya cometiste pecado de asesinato. De los ojos de Dios nos volvemos asesinos, simplemente por ese deseo. Esto es lo que se supone que la gracia santificante nos tiene que ayudar a purificar esos deseos. Malos deseos que nos van a llevar, lógicamente, a externalizarlo y ahora sí se hace todavía más grande, ¿no? Entonces tiene que ver el deseo de completar la penitencia. Y muchas veces, por ejemplo, hay penitencias donde están claras. Robé $10, regresa los $10, ¿no? Robé tal objeto, regresa eso que robaste. Otros pecados están más difíciles para poner una penitencia y la mayoría están muy difíciles porque no sé qué tanto lastimaste a Dios o a la otra persona. Entonces se les dice, reza 5 Padres Nuestros, 3 Aves Marías, un rosario, pasa 5 días, 15 minutos enfrente al Santísimo como penitencia. Y una persona una vez me preguntó, Padre, ¿ya con eso? O sea, ¿ya que he saldado todo lo que le debo a Dios? Y le dije, pues claramente que no. Dije, empiezas. Hacer la penitencia de esa manera en oración apenas estás empezando, porque no podemos ver qué tanto se le debe. Lo que sí les digo a la gente, y lo que sí les recomiendo, es que se atrevan a preguntarle a Dios, Dios, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? ¿Cuántos años estuviste haciendo ese pecado? Pues más o menos ese es el tiempo que todavía le debes a Dios, de reparación. Es por eso ahorita se me está viniendo este ejemplo de esta persona que viene y me dice, no, pues yo pequé y estaba haciendo este pecado por 3 años, ahorita Dios me está diciendo que haga este sacrificio. Y pensaba que el sacrificio solamente iba a ser una cuaresma. Y dijo que después de ayer el Señor le estaba diciendo que continuara con ese sacrificio. Y le preguntó a Dios que cuánto tiempo. Entonces ya viene conmigo, pues él se le dice la pregunta, ¿cuánto tiempo pecaste? No, pues 3 años. Pues eso es lo que tienes que reparar. Van a ser 3 años. Eso lo vemos en el ejemplo de San Pedro. ¿Cuántas veces negó a Jesucristo? 3 veces. ¿Cuántas veces Jesucristo le preguntó a San Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Por qué? Porque tienes que reparar. ¿Fueron 3 veces que pecó? 3 veces que negó.
3 veces que tiene que reparar, diciéndole, sí, Jesús, tú sabes que te amo. Y la reparación aquí a veces personas no se animan a hacerlo porque cuesta dolor. ¿Por qué? Porque todo pecado causa dolor. Entonces empiezas a experimentar el dolor que estás causándole, que le causas a Dios. Entonces aquí es donde viene esa diferencia que la iglesia hace sobre las penas eternas. Cuando vas te confiesas, la pena eterna se te quita con la absolución. Otras palabras, no te condenan, no te vas al infierno, pero las penas temporales, todo lo que hay de reparación se tiene que hacer. Yo sí creo, y esto lo entendí a través de los santos, que una persona sí se puede ir directamente al cielo. Sí nos podemos ir directamente al cielo. Fuimos creados para irnos con Dios, para estar con Dios directamente. Lo que se interpone es el pecado y la reparación que uno tiene que hacer. Y es donde a través de los santos encontré esta idea de decirle a Dios, déjame vivir mi purgatorio aquí en la tierra. En otras palabras, déjame reparar. Como quiera voy a tener que reparar. O reparo aquí o reparo allá. Pero como yo quiero a la hora de mi muerte estar con Dios, yo quiero reparar aquí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si te animas a hacer esto, todo lo que te empieza a pasar, las cruces que te empiezan a llegar, van a ser para que empieces a reparar lo que estaba pasando. Especialmente en el término de pecado. Todo lo de pecado que hiciste, Dios te puede dar la oportunidad de aquí repararlo acá en la tierra. Y es cuando la persona empieza a tener este sentimiento o este deseo de que es que ya no quiero pecar porque no quiero dañar a Jesús y quiero reparar. Es ahí donde ya internamente ese deseo de pecado se está muriendo o queda muerto. Y es donde empieza a haber ya un deseo más de vivir en paz y en reconciliación con Dios, que esa es la vida de los santos, ¿no? Que se puede alcanzar de esta manera. Entonces, si te animas, adelante, hazle esa petición a Dios con ese deseo y vas a ver que todo lo que te empieza a pasar en tu vida se va a estar diseñado, todo empieza a caminar con ese fin, de hacer esa reparación, de querer reparar por amor a Dios. Ahora, cuando se van a decir los pecados, no esconda los pecados intencionalmente. Si una persona los escondió sabiendo, ella o él sabía, esa persona sabía que tenía que confesar un pecado, especialmente si es mortal, y no lo dijo, es inválido. Te recomiendo que otra vez te vayas a la línea y te vuelvas a confesar por haberlo o escondido con esa intención. Sin embargo, si te saliste de la confesión y después te dices, ¡chin! Se me olvidó. Tenía que confesar este pecado y se me olvidó. Yo tengo 2 sugerencias. Si fue pecado mortal grave, que tú sabes, esto sí es grave, sí te tienes que volver a confesar, porque ahí está, ¿no? Aunque tal vez no haya sido tu intención, pero es mejor estar seguros. Si fue pecado venial, confía en la misericordia de Dios, porque los pecados veniales también se borran hasta yendo a misa. Cuando el sacerdote hace esa, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ahí en ese momento todos los pecados veniales que traemos quedan perdonados. Entonces no te preocupes por eso y puedes seguir con tu vida normal. Ahora, yo sí me he dado cuenta que hay personas que vienen a confesarse el mismo pecado, que ya no lo están haciendo, que ya lo cometieron hace muchos años, pero otra vez lo vuelven a mencionar. Estoy hablando, por ejemplo, con lo del aborto. Ese pecado que es grave, es muy, muy, muy fuerte y causa una herida tremenda tanto con Dios como con la persona que lo comete. Ahí en este caso, a veces vienen y te dicen, ya hace 20 años se cometió el acto del aborto, yo todavía me siento culpable, me siento mal, siento la necesidad de confesarme. Ahí es donde yo he entendido que no es tanto que necesiten confesarse, ya no hay necesidad, ya quedó perdonado, lo que hace falta es la reparación. Se fijan, a veces han pasado 20 años y todavía se necesita hacer reparación, porque son pecados graves, muy fuertes. Entonces ahí es donde le recomiendo, pasa más tiempo en oración en el Santísimo. Si puedes ir a misa diaria, ve a misa diaria, porque todo eso va a ayudar a hacer reparación, a obras de caridad, ayuda al prójimo, al pobre, todo ese tipo de cosas, porque eso te va a ayudar muchísimo a esa reparación. Y una vez que la persona ya haya completado su reparación, queda en paz. Otras personas que han cometido pecados, por ejemplo, no fui a misa un domingo, se sienten culpables, hacen la reparación a través de oración, más rosarios, más santísimo, más todo ese tipo de cosas, van y se confiesan y sí llegan a decir, es que ya me siento en paz. Ya cerró, ya quedaste con esa paz internamente porque ya hiciste esa reparación. La oración de absolución. La oración de absolución es la siguiente. El sacerdote tiene que levantar cuando menos la mano derecha, si no es que las 2 manos, pero cuando menos la mano derecha. Y dice, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo,
y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al decir esa última frase, yo te absuelvo, el Padre nos hace la señal de la cruz. Sin embargo, a veces yo he caído también en esto, donde las líneas están largas, ya son varias horas. En vez de decir todo, solamente decimos la última línea. Yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y damos la absolución de esa manera, ¿no? Con la mano derecha haciendo la cruz. Es válido. Si solamente dijo esa última partecita, es válida. Si cambió el sacerdote las últimas palabras, Jesús te perdona, puedes ir en paz, si cambió esa oración, es inválida. Entonces, cuando menos tiene que haber esa oración para que sea válida. San Agustín, quiero concluir este video con algo que San Agustín dijo sobre el pecado. Él dice, el pecado no es perdonado al menos que se regrese lo robado o al menos que se regrese lo que se le quitó a la otra persona. Entonces, aquí es lo que viene el punto, otra vez ya para concluir, lo que Jesucristo hablaba de que lo que nace del corazón, que el pecado nace del corazón, eso es lo que nos contamina, eso es lo que nos hace impuros. Es el deseo donde si ya la persona se arrepiente verdaderamente del pecado por amor a Dios, sabe las consecuencias, se arrepiente de ese pecado, va a tener la intención, el deseo de querer ir a reparar. Y esta dinámica, cuando una persona dice, Padre, yo soy culpable, yo la regué, estoy consciente de mi pecado, no voy a culpar absolutamente a nadie y quiero reparar. Esto es donde va a haber fruto de la confesión. Ya no va a salir la persona como siendo la misma persona. Y afuera va a ser la reparación y va a cambiar su vida. Y eso es lógicamente la meta de ese sacramento. Cuando la persona va, confiesa el mismo pecado una, tras semana, tras semana, tras semana, y no empiezas a ver fruto en esto, quiere decir que alguno de estos que acabo de mencionar arriba está fallando. Entonces, para que verdaderamente haga esto, se tiene que morir el deseo al pecado, tiene que haber una aberración al pecado, tiene que haber un detestar el pecado, decir, ya no quiero pecar, por todas las razones de arriba que acabo de mencionar, y quiero hacer reparación. Esa verdaderamente es la actitud del penitente, esa es verdaderamente la actitud que se tiene que tomar en el sacramento, para que así no simplemente sea de que, pues voy y me confieso, o puedo pecar, pero al cabo puedo ir a confesarme y ya después puedo comulgar. Y ya se empieza a ser como mecánico, en vez de tener esa relación de corazón con Dios. Y con esto concluimos este tema. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.